17 de abril de 1951, 22:43. Las cámaras están grabando dentro de los estudios Churubusco, las luces encendidas, la película ardiendo a 24 cuadros por segundo, cuando de repente todo se detiene. Pedro Infante baja la mirada, luego se aleja. 40 miembros de la tripulación se quedan congelados en el lugar. Un micrófono de brazo se balancea ligeramente sobre una escena inacabada de máquina, completa él. Director Ismael Rodríguez grita su nombre por todo el set, y su voz resuena contra los fondos pintados de un cuartel de policía. No hay respuesta. El costo de la producción es de 28,000 pesos por día. Cada segundo cuenta. Sin embargo, la estrella más brillante de México sigue caminando. Fuera de las puertas de hierro, bajo una farola parpadeante, una mujer llamada Marta Delgado aferra un telegrama arrugado con el sello de las 9:12 de la noche. Su esposo ha sido arrestado. Sus 3 hijos no han comido en 48 horas. El aire nocturno es frío. El polvo se le pega a los zapatos. El guardia del estudio jura más tarde que había estado esperando desde el atardecer. Demasiado orgullosa para rogar. Demasiado desesperada para irse. Pedro se abre paso entre cables y focos calientes. Todavía con el uniforme puesto, con el cuello rígido. Aprieta la mandíbula. Abre la puerta él mismo. ¿Por qué el hombre más querido del cine mexicano abandonaría todo por una desconocida? Las cámaras no lo siguieron. Los periódicos nunca lo informaron. Pero lo que sucedió después cambió el destino de más de una familia. Para entender por qué eligió esa puerta en lugar de la gloria, debemos regresar al México que lo convirtió en leyenda. Para entender esa noche, debemos entender el país que la creó. A principios de la década de 1950, México se encontraba en una encrucijada. El presidente Miguel Alemán Valdés promovía las carreteras, las fábricas y la ambición moderna. Empezaron a levantarse rascacielos. Los letreros de neón parpadeaban sobre la avenida Juárez. La nación hablaba de progreso. Sin embargo, en barrios como Tepito y La Lagunilla, la pobreza seguía siendo persistente y visible. Los niños corrían descalzos sobre el pavimento agrietado. Las madres estiraban tortillas cada semana más delgadas. La esperanza y la penuria convivían. El cine se convirtió en el espejo. Durante la época de oro, los estudios mexicanos producían más de 100 películas al año. La pantalla reflejaba los sueños de la gente, y ningún rostro brillaba con más fuerza que el de Pedro Infante. Nacido en 1917 en Mazatlán, Sinaloa, no se crió entre terciopelo. Aprendió carpintería antes de aprender a aplaudir. Cargó madera antes de llevar guiones. Para 1948, Con nosotros los pobres y ustedes los ricos se transformó en el emblema del héroe obrero. Mecánico, ranchero, soldado, siempre con defectos, siempre honorable. También cantaba. Más de 350 canciones grabadas llegaban de la radio a cocinas y cantinas. Su voz llegaba a donde él no podía, entraba silenciosamente en los hogares y se quedaba. El público no vio a un actor, se vio a sí mismo. El contador del estudio, Rogelio Márquez, recordó más tarde una tarde de 1949 en la que los ejecutivos le ofrecieron a Pedro una bonificación de 5,000 pesos por superar las expectativas de taquilla. Márquez juró que Pedro devolvió el sobre por encima del escritorio y dijo que el público ya había pagado suficiente. Ya fuera por generosidad o por instinto, el gesto se convirtió en leyenda dentro del estudio. Pertenecía al pueblo. Pero la fama no es solo aplausos, también es confinamiento. Los contratos se multiplicaron, los horarios se ajustaron, las apariciones públicas se programaban al minuto. Los representantes monitoreaban las entrevistas. La imagen se convirtió en moneda de cambio. La industria lo necesitaba confiable, puntual y predecible. Un símbolo nacional no puede permitirse el escándalo. Mientras tanto, la modernización acentuó la desigualdad. Por cada estreno cinematográfico, con flashes y vestidos de seda, había familias contando monedas a la luz de las velas. Vieron a Pedro en la pantalla y creyeron que los entendía. Creyeron que nunca olvidaría de dónde venía. Esa creencia no fue una estrategia de marketing accidental, fue personal. La férrea lealtad que mostró hacia los pobres
No surgió de campañas publicitarias ni de estrategias de estudio. Nació de la humillación recordada, de puertas que una vez se cerraron, del hambre que una vez se sintió, y en algún lugar de las concurridas calles de la Ciudad de México, mucho antes del Salón Riviera y de los candelabros de cristal, un joven llevaba esos recuerdos como una brújula oculta. Para encontrar el origen de esa brújula, debemos viajar hasta 1935, antes de la fama, antes de los contratos, antes de que empezaran los aplausos. Pero las leyendas no nacen bajo las luces del estudio, se forjan en salas más pequeñas. 1933, Guamúchil, Sinaloa. Un taller angosto construido con madera tosca y hojalata. El adolescente Pedro se inclina sobre una tabla de cedro, lijando a un ritmo constante mientras el calor de la tarde presiona las paredes. El olor a aserrín se le pega a la camisa, se le instala en el pelo, se vuelve parte de él. Las herramientas de su padre colgaban en perfecto orden: martillos, cepillos, clavos contados y ordenados. El trabajo era sagrado en esa casa. También lo era el orgullo. Desde la cocina, su madre tararea una ranchera, suave, melancólica. La melodía se cuela por la puerta y lo envuelve como una promesa. Cerca de la entrada cuelga un espejo roto, de no más de 30 centímetros de alto, con el cristal partido por una fina cicatriz diagonal. Pedro se detiene, se limpia las manos en los pantalones, se acerca. Él canta, no en voz alta, no para aplaudir, solo lo suficiente para oír cómo su voz llena la estrecha sala. Observa su reflejo con atención, estudiando la expresión de su mandíbula, el fuego en su mirada. En ese frágil espejo hace una promesa. Nadie jamás poseería esa voz, ni un mecenas, ni un crítico, ni un estudio. Años más tarde, esa promesa lo guiaría. En 1939, cuando llegó a la Ciudad de México con una maleta pequeña y una ambición imposible, la ciudad no lo recibió con aplausos, lo recibió con ruido. Los tranvías chirriaban, los vendedores gritaban, el aire olía a gasolina y maíz tostado. Durmió en el sofá desgastado de un amigo cerca de la avenida Bucareli, contando las monedas en su bolsillo. Quedaban 17 pesos. Los contó 2 veces. La cifra no cambió. Radio X EW se alzaba como una catedral de ensueño. En sus elegantes salas, los productores juzgaban las voces con fría eficiencia. Una tarde, un ejecutivo de radio lo escuchó cantar y lo descartó por ser demasiado provinciano para una transmisión nacional. La palabra le cayó como una bofetada. Provinciano. Como si el origen fuera un defecto. Salió en silencio. Pero no se doblegó. El 14 de octubre de 1943, exactamente a las 18:08, tras ser rechazado para un papel secundario en un estudio, se sentó en una caja de madera detrás de un teatro y escribió una sola frase en una pequeña libreta negra. La fama sin dignidad es vacío. La subrayó 2 veces. Ese mismo año, la Feria de las Flores Lee trajo su primer reconocimiento significativo. La industria empezó a notarlo. Pertenecía a la generación que compartía figuras como Jorge Negrete, hombres que definieron la masculinidad mexicana en la pantalla. Sin embargo, incluso cuando las cámaras lo enfocaban, Pedro seguía comparándose con ese espejo agrietado de Guamúchil. La única audiencia que importaba era la que nos miraba fijamente, y ese juramento, susurrado al vidrio y al aserrín, explicaría todo lo que vino después, porque cuando llegó el momento de elegir entre la obediencia y el honor, él ya sabía su respuesta, porque las promesas hechas en espacios pequeños se ponen a prueba bajo luces brillantes. 1943. Los aplausos comienzan en la radio. Son fuertes, inmediatos. Manos invisibles aplauden tras el cristal del estudio de la XEW. Pedro termina una canción y se quita los auriculares lentamente, como si temiera que el sonido desapareciera. No desaparece. El país escucha. 5 años después, en 1948, los aplausos se trasladan a las calles. 3.000 personas se congregan frente al Cine Orfeón para el estreno de Nosotros los Pobres. Las mujeres agitan pañuelos, los hombres trepan a las farolas, la policía lucha por mantener la línea. Cuando Pedro aparece junto al director Ismael Rodríguez,
Los flashes explotan como pequeños soles. Sonríe, saluda, les pertenece. Junto con Rodríguez, se convierte en el rostro de la clase trabajadora mexicana. Mecánico, carpintero, soldado, el hombre que sufre con dignidad y canta en las dificultades. La pantalla lo adora. La gente confía en él, pero los contratos llegan con discreción. Páginas mecanografiadas, cláusulas precisas, horarios de atención a las 6 de la mañana, aprobaciones de imagen, apariciones públicas programadas al minuto. En 1949, el ejecutivo del estudio, Guillermo Zárate, lo cita a una oficina con cortinas de terciopelo verde y un escritorio de caoba pulido a la perfección. Zárate cruza las manos y le lanza una advertencia que se siente menos como un consejo y más como una señal de propiedad. Ahora perteneces a la pantalla. Las palabras perduran. La fama se expande. También el escrutinio. Su matrimonio con María Luisa León se vuelve moneda corriente. Fotógrafos esperan afuera de su casa en la calle Dakota. Circulan rumores sobre admiradores, serenatas nocturnas, pasiones demasiado intensas para ocultar. Los titulares se vuelven más contundentes. El ídolo del pueblo se convierte en un hombre diseccionado por los chismes. El aislamiento se apodera de nosotros. Una noche de 1950, en una gala en el Hotel Reforma, candelabros de cristal brillaban sobre diplomáticos y actrices envueltas en seda. El champán fluía. Las risas se intensificaban. Pedro escuchaba cortésmente los elogios sobre la taquilla y las ofertas internacionales. Luego, a las 23:26, se escabulló por un pasillo de servicio con olor a detergente y humo de cigarro. Afuera, cerca de la entrada lateral, un vendedor ambulante guarda tamales sin vender en una caja de madera. El negocio iba lento. El hombre tiene las manos agrietadas por las quemaduras de vapor. Pedro no dice nada dramático. Le pone 200 pesos en la palma de la mano y regresa adentro sin que nadie lo note. El gesto es anónimo. El alivio es inmediato. Ídolo de millones, hombre para sí mismo. La dualidad se agudiza con cada ovación, con cada titular, con cada exigencia de perfección. Y en 1951, cuando una mujer aparecía en la puerta de un estudio llevando la desesperación en sus manos, esas dos versiones de Pedro Infante chocaban. El enfrentamiento estuvo más cerca de lo que nadie imaginaba. El aire nocturno es cortante. Las luces del estudio brillan tras él. Pedro se encuentra cara a cara con Marta Delgado, y el mundo se reduce a su voz temblorosa. Son las 22:58 horas. Habla rápido, temerosa de que alguien la arrastre. Su esposo, Julián Delgado, fue detenido exactamente a las 6:35 de esa mañana. 2 agentes uniformados, sin orden judicial. Su hijo llevaba 3 días tosiendo sangre. La medicina costaba 12 pesos. Julián la tomó. Pensaba devolverla después de cobrar en la fábrica textil. 40 vecinos presenciaron el arresto. 40 testigos se congregaron en la polvorienta calle Magnolia mientras la patrulla número 1473 se lo llevaba. El informe policial dice, está marcado como expediente 27-B. Memorizó el número como si fuera una oración. Pedro no interrumpe. Detrás de él, en los estudios Churubusco, los asistentes de dirección discuten sobre el costo de las horas extras. 28,000 pesos por día, cláusulas de seguro, sanciones por incumplimiento de contrato. Alguien susurra que si la prensa descubre que abandonó el set, los titulares serán implacables al amanecer, pero él no se da la vuelta. El técnico de iluminación Ernesto Pinal, que lo seguía de lejos, recordaría más tarde el detalle exacto que lo cambió todo. La mandíbula de Pedro se tensó, no dramáticamente, no para causar efecto. Era la tensión de un hombre que reconocía algo familiar, hambre, humillación, poder utilizado sin cuidado. A Marta le tiemblan las manos al desplegar el telegrama con el sello de las 9:12 de la noche, que confirma el traslado de Julián a la comisaría de la Avenida Hidalgo. El papel es fino, arrugado, húmedo por su agarre. Dice que sus hijos no han comido desde ayer por la mañana. El menor tiene 5 años. La calle afuera del estudio de repente se siente más pequeña, más fría. Pedro inhala lentamente. Ve más que una mujer desesperada. Ve a su madre contando monedas en la mesa de la cocina. Escucha esa vieja palabra, provinciano,
resonando desde hace años. Entiende lo que pueden significar 12 pesos cuando el orgullo es lo único que le queda a una familia. Ernesto Pinal lo observa atentamente. El guardia también. Dos curiosos transeúntes reconocen a la estrella uniformada bajo la farola. El silencio se instala entre ellos. Pesado, cargado. Entonces Pedro habla. Su voz es tranquila, directa. Llévame allí. Marta parpadea, sin estar segura de haber oído bien. Él no repite nada. Simplemente empieza a caminar hacia su coche. Dentro del estudio, corren rumores. En cuestión de minutos, el asistente de producción llama a la oficina del sindicato. Un periodista apostado cerca de la entrada anota su repentina partida en una libreta. La ausencia se extiende como el humo, y a medida que el motor arranca y el Buick avanza hacia la noche, la presión empieza a crecer en toda la ciudad. A medianoche la gente se preguntará dónde se ha ido Pedro Infante. 3 minutos después, el Buick está estacionado bajo una farola parpadeante en la avenida Hidalgo. Son las 23:02. El motor está al ralentí. La ciudad bulle a su alrededor. El representante de Pedro, Ricardo Salvatierra, se inclina hacia adelante desde el asiento del copiloto, con la voz tensa y apremiante. Ya ha calculado los daños, incumplimiento de contrato, multas del seguro, retrasos en la producción. Le recuerda a Pedro que los estudios no perdonan la imprevisibilidad. Intervenir en asuntos policiales, insiste, podría desencadenar demandas y cláusulas morales ocultas en los acuerdos firmados. Esta no es tu pelea, dice Ricardo en voz baja. Marta está sentada en el asiento trasero, agarrando el telegrama. No habla. En los estudios Churubusco, un teléfono suena con fuerza en la oficina de producción. La periodista radial Elena Villaseñor está al teléfono. Ha oído rumores de que Pedro se fue a mitad de escena. Pregunta dónde está. El asistente de producción tartamudea. Se corre la voz. A las 23:15, 2 columnistas ya especulan que una enfermedad o un escándalo forzaron su salida. La curiosidad del público crece. Siempre lo hace. Dentro del Buick, Pedro mira por el parabrisas el edificio de la comisaría, a oscuras, 2 cuadras más adelante. Una sola luz brilla en el segundo piso. Siente el peso de la expectativa en el pecho. Sabe lo rápido que la admiración puede convertirse en acusación. Un titular puede definir un año. Un paso en falso puede redefinir una carrera. El miedo lo roza. Recuerda las lágrimas de su madre cuando los acreedores llamaban a su puerta. Recuerda el sabor de la humillación, metálico, amargo, imposible de tragar. Oye su voz tarareando suavemente en la cocina. Sabe lo que se siente en silencio cuando nadie se pone de pie. Al otro lado de la ciudad, el capitán de comisaría, Arturo Molina, firma documentos en una oficina abarrotada que huele a tabaco y tinta. Tiene reputación, sobornos disfrazados de cuotas administrativas, detenciones rápidas, liberaciones lentas, el tipo de autoridad que se alimenta de los indefensos. Los agentes susurran su nombre con cautela. Ricardo lo intenta de nuevo. Dona dinero discretamente. Llame a un abogado. Evita la confrontación pública. Deja que el sistema se gestione solo. Así es más seguro. Pedro cierra los ojos brevemente. La elección es clara. Si se queda en el coche, la noche pasará sin titulares. Sus contratos permanecerán intactos. Su imagen seguirá impecable. Pero algo dentro de él se fracturaría. Abre los ojos. La farola parpadea de nuevo, proyectando largas sombras sobre el parabrisas. Alcanza la manija de la puerta. Orgullo, justicia, memoria. Él sale hacia la noche. Y dentro del recinto, el capitán Molina se prepara para cometer un error que tendrá eco mucho más allá de estos muros. La mañana llega sin piedad. Exactamente a las 8 de la mañana, el capitán Arturo Molina se sienta ante un micrófono pulido en Radio Cadena Nacional. Su uniforme está planchado. Sus medallas brillan bajo las luces del estudio. El letrero rojo de al aire se enciende. Su voz es suave, segura, calculadora. Habla de orden, de disciplina, de la decadencia moral de quienes roban en lugar de trabajar. Luego pronuncia la palabra que recorrerá el país como una chispa en la hierba seca. Parásitos. Dice que los ladrones de poca monta agotan la fuerza de la nación. Dice que el hambre no es excusa. Dice que la piedad debilita la autoridad.
En una modesta casa de la calle Magnolia, los niños Delgado escuchan cada sílaba a través de la ventana abierta de un vecino. La radio crepita. El más pequeño agarra un carrito de madera. Marta se queda paralizada junto a la estufa, con las manos temblorosas sobre una olla vacía. En todo México, 2,3 millones de oyentes sintonizan esa mañana. Los panaderos hacen una pausa a mitad del amasado. Los obreros de las fábricas se reúnen alrededor de radios polvorientos. Los taxistas suben el volumen en los semáforos en rojo. La noticia corre más rápido que cualquier explicación. Parásitos. Dentro de su Vic, a 3 cuadras de la comisaría, Pedro también lo oye. El locutor repite la frase para enfatizarla. El capitán ríe levemente, como si hablara del clima en lugar de la dignidad humana. Los dedos de Pedro se aprietan alrededor del volante. El cuero cruje bajo su agarre. Un calor le sube por detrás de los ojos. Ya no se trata de 12 pesos. Ya no se trata de un solo arresto marcado como expediente 27-B. El insulto ha crecido. Ahora mancha a cada padre que alguna vez ha luchado por mantener, a cada madre que ha estirado el dinero para alimentar a un hijo, a cada barrio que ha sobrevivido solo con orgullo. La injusticia se expande, llena el aire. Un vendedor de periódicos en la Avenida Juárez niega con la cabeza ante la transmisión. 2 costureras discuten afuera de una tienda de telas. Un mecánico golpea con fuerza su llave inglesa contra un banco de trabajo. La nación escucha, la nación reacciona. La ira justa se mueve por la ciudad como una corriente eléctrica. Pedro exhala lentamente. Su reflejo en el retrovisor es firme, controlado, pero su mirada ha cambiado. Ahora comprende que pagar un soborno silencioso no resolvería nada. Confirmaría la arrogancia del capitán. Dejaría esa palabra, parásitos, sin respuesta. Apaga la radio. El silencio inunda el coche. Esto no se resolverá en las sombras. Él arranca el motor. El enfrentamiento no será privado. Será público. Y el capitán Molina no tiene idea de lo que acaba de desatar. A primera hora de la tarde, la ciudad ya susurra. A las 15:14, en el Café La Habana, los ventiladores de techo giran lentamente sobre mesas de mármol manchadas por décadas de café y conspiraciones. El aire huele a tabaco y granos tostados. Pedro está sentado en una mesa de la esquina, con el sombrero bajo y la mirada fija. Él no está solo. Frente a él, el licenciado Arturo Becerra hojea una carpeta de cuero repleta de estatutos y códigos procesales. Sus gafas descansan sobre la punta de su nariz. Habla con calma sobre detenciones ilegales y extralimitaciones administrativas. A su lado, Elena Villaseñor, con la libreta abierta y el lápiz en la mano, ya está preparando cada detalle para el titular del día siguiente. 2 representantes del sindicato de actores ocupan las sillas restantes. Con expresión seria, comprenden lo que está en juego. Esto ya no es un gesto impulsivo, es una estrategia. El capitán Molina tiene previsto asistir esa noche a una gala benéfica policial a beneficio de las viudas de los oficiales caídos. Salón Riviera, a las 8 en punto. Asistirán dignatarios. Habrá cámaras. Las columnas de Sociedad informarán sobre cada sonrisa. Pedro escucha atentamente cada voz. Becerra aconseja precisión legal. Elena sugiere visibilidad. Los sindicalistas advierten sobre la reacción negativa de los ejecutivos de los estudios que prefieren héroes confinados en guiones. El silencio sigue. Pedro saca una funda de ropa doblada de debajo de la mesa y la coloca con cuidado en el asiento junto a él. La abre hasta la mitad. Dentro cuelga el uniforme impecable de "A toda velocidad", impreso e inmaculado. El símbolo de un oficial ficticio que defiende la justicia sin concesiones. Él ha elegido su armadura. El cine y la realidad se encontrarán esta noche uno junto al otro. El simbolismo es inconfundible. La gente verá al personaje que ama enfrentarse a la autoridad en persona. Molina verá un reflejo de cómo debe ser el poder. Elena cierra su cuaderno. Becerra asiente. Los representantes sindicales intercambian una mirada que refleja miedo y admiración. Afuera del café, empieza a correr la voz. Un camarero se lo cuenta a un primo que trabaja en el estudio. Un taxista oye por casualidad el nombre de Salón Riviera. A las 5, los rumores recorren los camerinos y los mercados. Algo se avecina, algo más grande que un simple chisme.
La expectación aumenta en toda la ciudad. Pedro se levanta de la cabina, se abrocha la chaqueta despacio, con detenimiento. La luz de la tarde se filtra por las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre el suelo de baldosas. Él conoce los riesgos, los acepta. Esta noche, bajo las luces de las lámparas y los flashes, las líneas entre la ficción y la verdad se difuminarán. Y cuando la orquesta comience a tocar en la gala, el capitán Molina descubrirá que ya no habla sin oposición. La noche del ajuste de cuentas ha llegado. La noche se instala sobre el Salón Riviera con deliberada elegancia. Las lámparas de araña de cristal brillan sobre un suelo de mármol pulido, dispersando la luz como fragmentos de vidrio. La temperatura interior se mantiene estable a 24 grados Celsius, cuidadosamente regulada para preservar los vestidos de seda y los uniformes planchados. Una banda de música toca en un rincón y las trompetas emiten breves notas doradas que suben y bajan hasta el techo abovedado. 312 invitados llenan el salón, oficiales con atuendo formal, políticos ajustándose los gemelos, damas de la alta sociedad envueltas en satén y diamantes. Los camareros se deslizan entre las mesas, balanceando bandejas de champán que brillan bajo las luces. El aire huele a perfume y tabaco, impregnado de expectación. A las 8:07 de la noche, el capitán Arturo Molina entra entre aplausos, se mueve con seguridad, estrechando manos y sonriendo con autoridad demostrada. Su risa, cálida y contenida, recorre la sala. Cree que la historia le pertenece. Él aún no sabe qué ha cambiado. Cerca de la pared del fondo, medio escondida tras una columna, Marta Delgado lleva tacones prestados 2 tallas más grandes. El cuero le aprieta los dedos. Su vestido es modesto, cuidadosamente planchado. Agarra su bolso como si contuviera oxígeno. Nadie le presta atención. Esa invisibilidad forma parte del diseño. La orquesta comienza un bolero lento. La conversación se suaviza hasta convertirse en murmullos. Las copas tintinean. Un fotógrafo ajusta el flash de su cámara y observa la perfecta simetría de la sala. Luego, exactamente a las 8:19 de la noche, una onda se mueve entre la multitud. Las cabezas se giran hacia la entrada. Pedro Infante entra. Lleva el uniforme inmaculado de a toda velocidad. La tela refleja la luz de la lámpara. Los botones de latón relucen. Por un instante, la realidad y el cine se superponen tan completamente que incluso los oficiales más experimentados dudan. Los susurros se multiplican. La banda flaquea durante medio compás antes de recuperar el ritmo. Un periodista garabatea frenéticamente en una libreta pequeña. 40 ojos se convierten en 80, 80 en cientos. El capitán Molina sigue riéndose de un chiste privado, sin percatarse de que la historia acaba de entrar por la puerta. Pedro no se apresura, avanza despacio, sin saludar a nadie, con expresión serena. El suelo pulido refleja sus pasos. Cada pisada resuena suavemente contra el mármol y la expectación. La confrontación flota en el aire como un perfume caro. Dulce, sofocante, imposible de ignorar. Marta observa desde las sombras. Su corazón late tan fuerte que ahoga la música. Una certeza omnisciente se apodera del salón. Estos minutos serán recordados, repetidos, mitologizados. Pedro llega al borde del escenario. El micrófono espera bajo una luz blanca. Levanta la mirada hacia el capitán Molina, y por un instante sin aliento, el mundo se congela. El capitán Molina concluye su discurso con pulida seguridad. Habla de disciplina, de sacrificio, de la ley y el orden como pilares sagrados de una nación estable. Su voz se escucha con facilidad por la sala, amplificada por el bronce pulido y la confianza. Los aplausos se intensifican en el momento justo, controlados, respetuosos. 312 invitados aplaudiendo bajo una luz cristalina. Luego se desvanece. Pedro da un paso adelante. El movimiento es pausado, deliberado. El uniforme de a toda velocidad capta el resplandor de las lámparas del escenario. Cada botón de latón refleja fuego blanco. Sube los 3 escalones bajos que llevan a la plataforma. El micrófono espera. Su fino soporte metálico tiembla ligeramente mientras sus dedos lo ajustan. El flash de un fotógrafo explota. Luego otro.
Él no habla. Pasaron 7 segundos. El silencio se hace más pesado con cada latido. 1, 2, 3. La orquesta baja sus instrumentos. 4, 5, 6. Las conversaciones mueren a mitad de frase. 7. Todas las miradas se fijan en él. Bajo las luces, el capitán Molina siente el cambio antes de comprenderlo. Una gota de sudor se forma en su sien y recorre lentamente su cuello. Su sonrisa se tensa. Cruza las manos tras la espalda, adoptando una postura de mando. La mirada de Pedro permanece firme, tranquila, sin pestañear. Él no alza la voz. Él no acusa. Él pregunta: «Capitán, ¿cuánto vale la justicia esta noche?». La pregunta corta el aire. Las exclamaciones recorren el pasillo como el viento en el agua. Un vaso resbala de la mano de alguien y se hace añicos suavemente contra el mármol. La banda de música permanece inmóvil, con los instrumentos suspendidos en el aire. Marta, todavía al fondo de la sala, se lleva la mano a la boca. Molina intenta esbozar una sonrisa educada. No lo consigue. Pedro espera de nuevo. Esta vez no son 7 segundos. Son los justos. Las cámaras siguen disparando destellos, capturando el momento en el que la historia da un giro. La temperatura en la habitación de repente supera los 24 grados. Las lámparas de araña parecen más brillantes. El perfume, más denso. La distancia entre dos hombres en un escenario nunca se había sentido tan grande. Nadie se mueve para intervenir, porque todo el mundo entiende. La tormenta ha comenzado, y lo que sigue no estará controlado por discursos ni aplausos. El reloj sobre la puerta del salón de baile marca las 20:23 horas. A partir de ese instante, el enfrentamiento dura exactamente 4 minutos y 17 segundos. Pedro permanece de pie bajo las luces, con los hombros erguidos y la voz firme. No mira a la multitud, solo mira al capitán Molina. Su tono es tranquilo, casi coloquial, pero cada sílaba resuena con deliberada intensidad. Relata el arresto. Julián Delgado comienza. Detenido a las 6:35 de la mañana en la calle Magnolia. Unidad de patrulla 14-73, registrado bajo el informe 27-BE. La precisión silencia la habitación. Describe la acusación: robo de medicamentos valorados en 12 pesos. Explica que el medicamento fue devuelto en menos de 1 hora. Mete la mano en el bolsillo de su chaqueta y saca un recibo doblado, fechado y sellado por la farmacia San Rafael a las 7:12 de la mañana, lo que demuestra que la restitución se realizó antes del registro formal. Papel contra el micrófono. Un leve crujido. Suena más fuerte que un aplauso. Molina cambia de postura. Sus dedos se contraen contra la costura de sus pantalones. Pedro continúa. Habla de un niño de 5 años que tose sangre. De un padre que elige entre la vergüenza y la supervivencia. De 40 vecinos que presenciaron el arresto a plena luz del día. No exagera, no dramatiza, expone los hechos como si leyera un libro de contabilidad. Luego baja la voz. Si la pobreza es un delito, dice, arrestemos a la mitad de la nación. La frase cae como un martillo. La orquesta se detiene por completo. Las trompetas flotan en el aire. Una violinista baja el arco lentamente, como si temiera perturbar el aire. El silencio que sigue parece interminable. Más tarde, los periodistas lo medirían en 11 segundos completos. Parecía una eternidad. El capitán Molina carraspea. Intenta rebatir sobre el procedimiento, sobre mantener el orden, sobre disuadir las faltas menores antes de que se multipliquen. Sus palabras se enredan. Su autoridad, tan segura hace 1 hora, ahora suena defensiva. La retórica pulida se resquebraja bajo escrutinio. Lo que las cámaras no captan es la tensión tras la cortina de terciopelo. 2 agentes uniformados intercambian una mirada. Ya saben que el arresto violó el protocolo interno 5-CE, que prohíbe la detención formal cuando la restitución es inmediata y no existen antecedentes. Lo habían susurrado esa mañana. Habían optado por el silencio. Pedro vuelve a levantar el recibo, sosteniéndolo entre 2 dedos como si presentara pruebas ante un tribunal superior a la ley. Sus ojos no se apartan del rostro de Molina. Él no grita, él no acusa, él simplemente dice: «Libéralo». Las palabras son suaves, definitivas. Por un instante, nada se mueve. Entonces, como guiados por una orden invisible,
312 invitados se ponen de pie a la vez. Las sillas rozan el mármol con un sonido único y unificado. Estallan los aplausos, ni corteses ni moderados, sino atronadores. Recorren el salón y rebotan contra las lámparas de araña de cristal. Marta rompe a llorar abiertamente, con los hombros temblorosos. Los noticieros posteriores lo describen de otra manera. Afirman que 40 millones de corazones escucharon ese silencio antes de los aplausos. Hablan de una noche en la que la ficción salió de la pantalla y exigió la verdad. En el escenario, el rostro de Molina palidece. Las medallas en su pecho brillan inútilmente. Su boca se abre y se cierra. La narrativa que controlaba esa mañana se disuelve ante la vista del público. Pedro no sonríe. Para él, la victoria no es teatral, es necesaria. Se aparta del micrófono, con el uniforme aún inmaculado y el recibo aún visible en la mano. El cambio es total. La autoridad ha sido sopesada, ha sido medida, ha sido hallada insuficiente. Detrás del telón del escenario, un teléfono comienza a sonar dentro de la comisaría. Las consecuencias ya se están viendo, y en el estrecho pasillo más allá del foco, el verdadero coste de esos 4 minutos y 17 segundos está a punto de revelarse. Los aplausos aún resuenan cuando Pedro pasa tras la cortina de terciopelo. El pasillo es estrecho, está tenuemente iluminado, huele a polvo y pintura de escenario. Lejos de las lámparas de araña y los flashes, sus hombros se desploman por primera vez esa noche. Exhala lentamente. Sus manos, firmes en el escenario, ahora tiemblan. Nadie lo ve, solo Marta. Ella se queda a pocos metros de distancia, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Intenta agradecerle, pero las palabras se disuelven en sollozos. Pedro asiente una vez, suavemente, como si la gratitud lo avergonzara. Le dice que se vaya a casa, que espere. No promete nada teatral, solo acción. A la 1:12 de la mañana, dentro de la comisaría de la Avenida Hidalgo, un funcionario firma la orden de liberación de Julián Delgado. La reja metálica se abre con un ruido metálico. Julián sale a la calle parpadeando en la oscuridad, atónito por la rapidez con la que el mundo ha cambiado. Un agente evita su mirada. No se ofrece ninguna disculpa. El capitán Arturo Molina abandona la gala sin despedirse. Testigos recuerdan más tarde la rigidez de su andar, la forma en que se le tensaba la mandíbula al pasar junto a los periodistas apiñados cerca de la entrada. Su carrera no termina oficialmente esa noche, pero algo esencial se fractura. La autoridad, antes incuestionable, ahora presenta una grieta visible. A las 6:00 horas, prensas en Excelsior, el trueno cobra vida. El titular es llamativo. Infante exige justicia en gala policial. Las columnas describen el silencio, la recepción, los aplausos. Los comentaristas de radio reproducen fragmentos del enfrentamiento. La nación despierta a una nueva narrativa. En una modesta casa de la calle Magnolia, Julián regresa justo antes del amanecer. Sus hijos corren hacia él. Marta llora de nuevo, esta vez de alivio. La medicina está en la mesa junto a una vela medio consumida. Mientras tanto, Pedro regresa a casa mientras el cielo se ilumina sobre la Ciudad de México. El cansancio le cala los huesos. La victoria pesa más que los aplausos. Se quita el uniforme con cuidado y lo coloca sobre una silla como si aún cargara con la responsabilidad. A las 9:30 de la mañana, un mensajero del estudio entrega una notificación formal. Una multa de 3,000 pesos por abandonar la producción sin autorización. El papel está crujiente, el lenguaje frío. Lo lee una vez, lo dobla por la mitad. El costo es real. Los contratos están sujetos a presión. Los horarios se ven alterados. La reputación se pone a prueba de nuevas maneras. Pero mientras la ciudad bulle de debates y los titulares circulan desde los cafés hasta las fábricas, se hace evidente que las consecuencias de anoche no se limitarán a un solo salón de baile. Ya se están extendiendo mucho más allá. En cuestión de días, la historia ya no pertenece a una sola familia. Las cartas empiezan a llegar a las puertas del estudio, luego a la casa de Pedro, luego a las oficinas de Excelsior. Al final del primer mes, se habían contado exactamente 4,800 sobres, cuidadosamente apilados en fajos atados con cordel. Algunos contenían agradecimiento, otros súplicas, muchos historias de padres,
de salarios impagos, de humillaciones sufridas en silencio. La tinta se convierte en testimonio. En Tepito, un vendedor ambulante pinta nuevas palabras en un letrero de madera. Tacos, el infante. En Guadalajara, un limpiabotas coloca la foto de Pedro sobre su puesto. En Monterrey, los obreros de una fábrica reproducen en la radio la descripción del enfrentamiento de gala durante las pausas del almuerzo, repitiendo la frase sobre arrestar a medio país como si fuera una escritura. Al otro lado de la frontera, en Los Ángeles, un columnista en español se refiere a él como la conciencia cantante de México. La frase se extiende, aparece en la prensa escrita, resuena en las ondas de radio. El ídolo de las baladas románticas ahora carga con algo más pesado, un peso moral que el público deposita voluntariamente sobre sus hombros. La reasignación del capitán Molina se anuncia discretamente 6 semanas después, un traslado a la supervisión administrativa en un distrito más pequeño. Sin ceremonias, sin explicaciones, el comunicado oficial cita una reestructuración organizativa. Quienes lo entiendan no necesitan más detalles. Pedro nota el cambio en la forma en que los desconocidos se acercan a él. Sigue habiendo admiración, sigue habiendo afecto, pero ahora hay expectativa. Las madres le entregan billetes en las manos en los mercados. Los trabajadores lo saludan con una seriedad que trasciende la fanatización. Ya no es solo el mecánico que canta o el charro que corteja. Es el hombre que se subió a un escenario y se negó a doblegarse. La transformación es sutil, pero irreversible. En 1982, durante un documental televisivo nocturno sobre la época de oro del cine mexicano, un ingeniero de sonido de avanzada edad llamado Roberto Mendoza recuerda esa noche con una claridad inquebrantable. Su cabello es blanco, su voz es lenta, pero segura. Dice que fue el momento en que el cine salió de la pantalla y exigió justicia en la vida real. Hace una pausa antes de añadir que, después de esa noche, ningún funcionario público volvió a subestimar el poder de la voz de un actor. El mito crece con el tiempo. Las historias se expanden, los detalles se agudizan en lugar de desvanecerse. Lo que comenzó como un gesto se convierte en un movimiento de expectativa. La creencia de que la dignidad se puede defender a la luz del día. Y a medida que pasan los años, el recuerdo de ese enfrentamiento sigue vivo, llevado por generaciones que nunca vieron las lámparas de araña del Salón Riviera, pero que aún así sienten su eco, porque décadas después, cuando la leyenda misma ya no esté, esa noche regresará con un nuevo significado. El tiempo avanza, las leyendas no se desvanecen. El 15 de abril de 1957, el cielo sobre Mérida se tornó cruel. El avión cayó, el metal se retorció, el humo se elevó contra la luz de la mañana. Al mediodía, la noticia se extendió por todo México con una certeza devastadora. Pedro Infante había fallecido. La nación se detiene. En la Ciudad de México, se estima que 300.000 personas inundan las calles para su cortejo fúnebre. Las madres cargan a sus hijos sobre sus hombros. Los hombres se quitan el sombrero en silencio. Las mujeres aferran rosarios y fotografías. El aire huele a flores, polvo y un dolor indescriptible. Las campanas de las iglesias tañen a un ritmo irregular. Las radios transmiten himnos sombríos entre anuncios temblorosos. Tenía solo 39 años. En los años siguientes, las historias sobre él se multiplican. Las canciones se repiten. Las películas vuelven a los cines. Y esa noche, en el Salón Riviera, se convierte en algo más que una anécdota. Se convierte en folclore. Los abuelos lo cuentan en las mesas. Los maestros lo mencionan al hablar de la fuerza moral del cine del siglo de oro. Los académicos universitarios lo describen como un momento decisivo en la mitología cultural mexicana, cuando un héroe cinematográfico encarnó la justicia más allá del guión. Décadas después, en las aulas, los historiadores lo mencionan como prueba de que el cine alguna vez tuvo peso ético, de que las estrellas no eran meros intérpretes, sino símbolos de la conciencia nacional. El capitán Arturo Molina se retira discretamente en 1968. Ningún titular acompaña su partida, ninguna retrospectiva honra su carrera. Su nombre se desvanece de la memoria pública, preservado solo en informes amarillentos y recuerdos susurrados. El nombre de Pedro
Sin embargo, perdura. Murales en barrios obreros lo representan uniformado, con la barbilla en alto y la mirada firme. Su voz resuena en viejos discos de vinilo que giran en tocadiscos polvorientos. Los taxistas tararean sus melodías en los semáforos en rojo. Parejas de ancianos recuerdan la noche que lo vieron defender a un desconocido como si hubieran presenciado algo sagrado. Se convierte en algo más que un actor, más que un cantante. Se convierte en un símbolo de dignidad, prueba de que la fama puede servir a algo más grande que ella misma. Sin embargo, las leyendas rara vez son tan simples como sugieren las estatuas. Detrás de la mitología pulida, detrás de los aplausos congelados en la memoria, quedaba una verdad privada que pocos conocieron, y años después de su muerte, escondida entre sus pertenencias personales, esa verdad saldría a la superficie, silenciosa e inesperadamente, remodelando la historia una vez más. Un año después de su muerte, en el verano de 1958, una maleta de cuero desgastada se abre en una habitación tranquila de la calle Dakota. Se levanta polvo al soltarse los cierres. Dentro hay camisas dobladas, partituras y un rosario envuelto en tela. Debajo, entre las páginas amarillentas de un manuscrito, yace una nota manuscrita. El papel es fino, arrugado, fechado el 18 de abril de 1951, un día después de la gala. La caligrafía es inconfundible, firme, directa, sin florituras, sin actuación, comienza con 4 palabras. Tenía miedo. La frase deja a la sala helada. En la nota, escribe que temía perderlo todo esa noche. Temía que los estudios lo incluyeran en la lista negra. Temía que una sola palabra equivocada lo redujera de héroe a titular. Confiesa que, al estar bajo las lámparas de araña, sintió la misma opresión en el pecho que sintió de niño al escuchar a los acreedores llamar a la puerta de su casa. Escribe sobre el hambre, sobre contar monedas en la Ciudad de México con 17 pesos restantes, sobre la humillación de ser llamado provinciano, sobre la posibilidad de que confrontar a la autoridad lo devolviera a esa vulnerabilidad. Las cámaras nunca captaron ese temblor. Los aplausos nunca revelaron esa duda. Admite que casi se quedó en el coche, casi eligió el silencio, casi dejó que el miedo dominara la noche. Lo que lo detuvo, explica con una sola línea firme, fue el recuerdo de las lágrimas de su madre y la promesa que le hizo a un espejo roto en 1933. Cierra la nota con una reflexión que resulta a la vez íntima y universal. El coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante mientras el miedo camina a tu lado. El papel se dobla de nuevo. Con cuidado, con reverencia, el descubrimiento redefine la leyenda. No lo disminuye, lo profundiza. El hombre que parecía imparable era, en verdad, profundamente humano. Y en esa humanidad reside la lección final que ofrece su historia. Las leyendas no se miden por los aplausos, se miden por los momentos en que se niegan a permanecer en silencio. Pedro Infante surgió de suelos de acerrín y bolsillos vacíos para convertirse en el rostro de una época. Cantó para millones, llenó salas de cine, definió una generación del cine mexicano. Pero nada de eso importaría sin la decisión que tomó cuando el silencio era más seguro. La fama sin compasión está vacía. Él lo comprendió, lo vivió. En una noche iluminada por candelabros de cristal, se presentó ante la autoridad y formuló una simple pregunta sobre justicia. No gritó, no amenazó, habló con dignidad, y la dignidad fue suficiente para estremecer una sala. La justicia no tiene precio. Esas palabras resuenan mucho más allá del Salón Riviera. Resuenan en cada lugar de trabajo donde alguien es despedido, en cada hogar donde el orgullo es lo único que le queda a una familia, en cada corazón que duda entre la comodidad y la valentía, porque el coraje rara vez es ruidoso, es silencioso, firme, humano. En nuestras propias vidas, cuando el miedo susurra que el silencio es más seguro, la historia la escriben aquellos que dan un paso adelante de todos modos. Pedro eligió actuar, por eso sigue siendo una leyenda. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea que la amabilidad aún importa. Y cuéntanos, ¿qué leyenda de la Edad de Oro deberíamos descubrir a continuación?